La soledad es uno de los grandes temas del alma humana. A lo largo de la historia, millones de personas la han experimentado y la han interpretado de maneras opuestas, como una maldición, como una etapa, como un privilegio o incluso como una fuente de iluminación. Desde el punto de vista estoico, la soledad no es algo que debamos temer, sino una condición natural de la existencia que puede convertirse en una poderosa herramienta de crecimiento. Para entender cómo afrontar la soledad con la mirada estoica, primero es necesario desmontar algunos mitos modernos. Hoy en día, se nos enseña que estar solo es sinónimo de estar incompleto, que la felicidad viene de la validación externa, de tener una pareja, una red social amplia, una vida llena de interacciones y estímulos. Sin embargo, los estoicos enseñaban justo lo contrario, que la verdadera fortaleza y libertad comienzan en el interior, y que nadie puede dártelas desde fuera. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los pensadores más importantes del estoicismo, escribió en sus meditaciones: busca refugio en tu alma. Allí está tu fortaleza, tu paz y tu guía. Esta frase no es una metáfora poética, es una indicación práctica. Lo que Marco Aurelio nos sugiere es que en vez de huir de la soledad, debemos entrar en ella como quien entra en una cueva silenciosa donde todo ruido externo desaparece, y solo queda la verdad interior. Porque la soledad, bien entendida, es el espacio donde te encuentras contigo mismo. No con tu imagen social. No con tu rol. No con las expectativas ajenas. Contigo. Y eso es una bendición disfrazada de vacío. Para los estoicos, lo importante no es lo que te sucede, sino cómo respondes. Epicteto decía: no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. Si te dices a ti mismo que estar solo es algo malo, entonces sufrirás. Pero si cambias tu perspectiva y ves la soledad como una oportunidad para crecer, para depurarte, para conocerte, entonces ese mismo estado se transforma en algo profundamente valioso. Imagina a un sabio estoico en su celda, aislado, sin compañía humana. Desde fuera, podríamos pensar que está sufriendo. Pero por dentro, ese sabio está en calma. No porque no necesite afecto, sino porque ha entrenado su mente para no depender de él. Ha aprendido a bastarse a sí mismo, a convertir su mente en su hogar, a dialogar consigo mismo como un buen amigo. Séneca, por ejemplo, cuando fue exiliado por el emperador Claudio, escribió largas cartas en las que decía que, aunque lo habían expulsado de Roma, no podían expulsarlo de sí mismo. Él seguía siendo libre. Seguía siendo dueño de su espíritu. Eso es lo que te ofrece el estoicismo cuando estás solo, una libertad interna que no depende de nadie más. En lugar de ver la soledad como una carencia, comienza a verla como una oportunidad. Una oportunidad para hacer lo que tantas veces pospusiste. Para leer, para escribir, para meditar, para observar tus emociones, para reconstruirte. La soledad es la pausa necesaria entre dos actos de tu vida. Es el silencio antes del próximo diálogo. Y si aprendes a estar bien en ese silencio, entonces ya no habrá soledad que te pueda destruir. Porque estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Puedes estar solo y en paz, o acompañado y profundamente vacío. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera compañía comienza dentro. Si no te soportas a ti mismo, ningún otro podrá llenar ese vacío. Si no sabes estar contigo en silencio, tampoco sabrás estar con otros sin ruido. La soledad es el terreno de entrenamiento más exigente, pero también el más transformador. Es allí donde se forjan los cimientos de la templanza, de la autosuficiencia, de la claridad interior. Epicteto decía que no se puede llamar libre a alguien que depende de la presencia o aprobación de los demás. El hombre libre es el que ha encontrado paz en su interior. Y eso solo se logra en el silencio, en la reflexión, en la soledad. Por eso, la primera gran enseñanza estoica frente a la soledad es esta: no huyas de ella. Enfréntala. Abórdala. Vívela con los ojos abiertos y el alma dispuesta. No llenes tu agenda para evitar pensar. No busques entretenimiento constante para no sentirte solo. Siéntate contigo mismo. Escucha lo que surja. Mira los pensamientos, las emociones, los recuerdos. Y no te aferres a nada de eso. Obsérvalos como nubes que cruzan el cielo de tu conciencia. Entonces, poco a poco, empezarás a descubrir algo que no muchos conocen, que la soledad no es un castigo, sino un privilegio.
Que estar solo es estar libre para ser tú mismo sin máscaras. Y que cuanto más capaz seas de disfrutar de tu propia compañía, más auténticas serán tus futuras relaciones. La soledad puede doler, sí. Sobre todo al principio. Es como el músculo que nunca se ejercitó y ahora empieza a moverse. Pero con el tiempo, ese dolor se transforma en fuerza. En claridad. En serenidad. Es en la soledad donde puedes observar tus hábitos mentales, tus deseos ocultos, tus miedos. Y si eres valiente, puedes transformarlos. La soledad es una maestra severa, pero justa. Te muestra lo que realmente eres cuando nadie te ve. Y si lo que ves no te gusta, no huyas, trabaja en ello. Los estoicos no negaban el dolor, ni pretendían vivir aislados por siempre. Pero sí enseñaban que antes de buscar compañía, debes aprender a no necesitarla. No desde el orgullo, sino desde la fortaleza interior. El objetivo no es encerrarte del mundo, sino no depender de él para tu estabilidad emocional. Y eso comienza hoy, ahora, con una sola decisión: dejar de ver la soledad como enemiga, y empezar a verla como aliada. Como camino. Como una etapa sagrada donde te reencuentras con lo esencial. La soledad no te rompe. Te revela. Y si tienes los principios estoicos como guía, no solo la vas a soportar. La vas a transformar en tu mayor poder. Uno de los pilares del estoicismo que más nos ayuda a afrontar la soledad es la autarquía, la autosuficiencia interior. Los estoicos creían que el sabio no depende emocionalmente de los demás para vivir en paz. Y esto no significa rechazar las relaciones humanas, sino no hacerlas condición para nuestra tranquilidad. En otras palabras, se puede amar profundamente sin volverse esclavo emocional. Se puede desear compañía sin necesitarla como quien necesita aire. Y esto es liberador. Porque gran parte del sufrimiento que la soledad causa no proviene de estar sin personas, sino de la creencia de que no podemos estar bien sin ellas. Esa creencia es una cadena invisible. Y los estoicos vinieron a romperla. Epicteto decía: el hombre que no es esclavo de nada es verdaderamente libre. Entonces, si necesitas a alguien para sentirte valioso, si dependes de una presencia constante para tener paz, no estás libre. Y eso te hace vulnerable, porque todo lo que depende de otros está fuera de tu control. Marco Aurelio, en medio del palacio, rodeado de sirvientes, soldados y senadores, decía: la felicidad del hombre no está en los placeres exteriores, sino en la calma constante de su alma. El emperador más poderoso del mundo antiguo sabía que ni la multitud ni el lujo te salvan de sentirte solo. Por eso cultivaba el hábito de retirarse a su interior, de hablar consigo mismo, de encontrar fuerza dentro. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser emperador. Necesitas ser honesto. Necesitas observar tus pensamientos, tus necesidades, tus miedos, sin juicio, con claridad. ¿Por qué temes estar solo? ¿Qué crees que te falta cuando no hay nadie contigo? ¿Por qué te asusta tanto la idea de no tener compañía? Esas preguntas son claves estoicas para desatar los nudos del alma. La soledad es la gran reveladora. Cuando no hay nadie más, se cae el teatro. Y ahí aparece tu verdad. Algunos huyen. Otros se enfrentan. El estoico se queda, respira, observa y actúa. Porque sabe que no puede controlar la llegada o partida de los demás, pero sí puede entrenarse para estar bien consigo mismo en cualquier circunstancia. Esa es la autarquía. No es indiferencia ni frialdad, sino templanza. Es decir, amar sin necesidad, dar sin esperar, acompañar sin poseer. Es vivir desde la plenitud, no desde el vacío. Si crees que estar solo te hace incompleto, estás entregando tu paz a lo externo. Y eso es lo contrario de la libertad estoica. La autosuficiencia no significa no querer a nadie, sino no necesitar a nadie para vivir con dignidad y serenidad. Es poder decir: yo soy suficiente. No porque no valore a los demás, sino porque no me abandono cuando ellos se van. Esa es la verdadera fortaleza. Pero, ¿cómo se llega a esa autosuficiencia? Con práctica. Con disciplina. Con reflexión. Los estoicos se entrenaban mentalmente todos los días. Practicaban la visualización negativa, imaginar que lo que valoraban podía perderse, no para vivir con miedo, sino para prepararse emocionalmente y valorar más lo que tenían.
Podrías aplicar esto así: imagina que estarás solo por un tiempo. ¿Qué harás con ese tiempo? ¿Te lamentarás o lo usarás como oportunidad? ¿Llenarás tu agenda para no pensar o te sentarás contigo mismo a conocerte? Un ejercicio estoico poderoso consiste en pasar tiempo en soledad de forma voluntaria, no como castigo, sino como entrenamiento. Ve a caminar sin compañía, sin móvil, sin música. Siéntate en una habitación en silencio y observa tus pensamientos. Escribe tus emociones. Habla contigo mismo. Cuida tu espacio físico como si fueras tu mejor huésped. Y date cuenta de que puedes estar bien sin ruido, sin distracciones, sin validación externa. Así se cultiva la autarquía. Es como un músculo que, al principio, duele entrenar. Pero después te sostiene en las tormentas de la vida. Porque nadie puede evitar que otras personas se alejen. Nadie puede garantizar que tendrás compañía constante. Pero tú sí puedes convertir tu mente en un lugar habitable, en un refugio, en un hogar. Y eso es mucho más poderoso que cualquier relación pasajera. Séneca, en sus cartas a Lucilio, le aconsejaba que no buscara la multitud para sentirse mejor, sino que buscara la sabiduría. El sabio, decía, se basta a sí mismo, aunque no por eso rechaza a los demás. Es decir, primero construye la paz interior, luego compártela. Pero nunca dependas de otros para tenerla. Este principio puede parecer duro al principio, especialmente si has crecido con la idea de que el amor todo lo cura, de que necesitas a alguien para estar completo. Pero en realidad es un acto de amor profundo contigo mismo. Porque cuando aprendes a vivir bien contigo, ya no te unes a otros desde la carencia, sino desde la plenitud. Y las relaciones que nacen desde la plenitud son más libres, más honestas, más fuertes. La autosuficiencia estoica no te vuelve frío, te vuelve sabio. Te permite estar solo sin sentirte abandonado. Te permite amar sin miedo a perder. Te permite vivir con dignidad, aun en ausencia de compañía. Por eso, cuando te encuentres en soledad, no corras a llenarla. Acepta el desafío. Agradece la oportunidad. Y trabaja en ti. Conviértete en tu mejor amigo. Aprende a escucharte, a cuidarte, a guiarte. No te hables como un crítico, sino como un maestro compasivo. Construye hábitos que fortalezcan tu mente y tu alma. Lee filosofía. Escribe tus pensamientos. Ordena tu espacio. Medir. Practica la atención plena. Cada acción que tomes en soledad es una inversión en tu libertad interior. Y si logras sentirte completo estando solo, nada ni nadie podrá derrumbarte. Porque la verdadera fuerza no se demuestra en la compañía, sino en la ausencia. Cualquiera puede sentirse bien rodeado de afecto. Pero solo el sabio, solo el estoico, puede sentirse en paz en el silencio de la soledad. Esa es la autarquía. Esa es la meta. No se trata de aislarte del mundo, sino de conquistar tu mundo interior. Porque cuando lo haces, puedes salir al mundo sin miedo, sin necesidad, sin ansiedad. Entonces, tus relaciones dejan de ser muletas y se vuelven danzas. Tus vínculos ya no son salvavidas, sino puentes. Y tu vida ya no depende de la presencia ajena para tener sentido. Tú eres el sentido. Tú eres la fuente. Y la soledad es el terreno donde lo descubres. La soledad, cuando es asumida con inteligencia y con disciplina estoica, no solo se convierte en algo soportable, sino en una poderosa vía de transformación personal. Aquí es donde entra en juego una de las ideas más profundas del estoicismo, la virtud como el bien supremo. Para los estoicos, todo lo externo, la riqueza, el estatus, la salud, las relaciones, es indiferente. Lo único verdaderamente valioso es la virtud, es decir, el desarrollo de nuestro carácter, de nuestras decisiones, de nuestra alma racional. Y lo sorprendente es que, justamente, la soledad ofrece el escenario perfecto para cultivar esas virtudes. En medio del silencio, sin distracciones, sin la mirada del otro, se vuelve más claro quién eres en realidad. Y ese es el inicio de la transformación. Las virtudes estoicas, sabiduría, justicia, valentía y templanza, no se aprenden leyendo libros solamente, sino enfrentando la vida con coraje y voluntad de crecer. Y la soledad, por su naturaleza, te coloca cara a cara con desafíos que pueden fortalecer cada una de esas virtudes.
La sabiduría se cultiva cuando comienzas a observar tus pensamientos y emociones sin identificarlos como verdades absolutas. En la soledad, muchas veces surgen ideas como, estoy solo porque no soy suficiente, nadie me quiere, mi vida no tiene sentido sin compañía. El estoico no se deja arrastrar por estas creencias. Las examina. Las cuestiona. Se pregunta, ¿es esto cierto o solo es una percepción influenciada por el miedo y el hábito? Ese proceso de discernimiento es sabiduría en acción. No aceptar cualquier pensamiento como ley, sino aprender a ver lo que es con claridad. Luego está la justicia, que puede parecer una virtud más social, pero en la soledad también se expresa. ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando estás solo? ¿Te hablas con dureza, con desprecio, con vergüenza? ¿O eres justo contigo, reconociendo tus errores sin destruirte, valorando lo que eres sin necesidad de perfección? Ser justo con uno mismo es reconocer tanto las virtudes como las debilidades sin caer en la arrogancia ni en la autocompasión. La soledad es el laboratorio donde se prueba esa justicia interna. La valentía es probablemente la más visible cuando estás solo. Porque se necesita coraje para enfrentar el vacío, para sostener la mirada cuando todo dentro de ti quiere huir, distraerse, anestesiarse. Ser valiente no es no sentir miedo, es no dejarse dominar por él. El estoico en soledad no se esconde. Respira. Observa. Aguanta. Aprende. Y al hacerlo, cada día se hace un poco más fuerte. Un poco más dueño de sí. La templanza, por último, se manifiesta en la moderación, en no caer en excesos para evitar el malestar. En soledad, puede surgir la tentación de saturarte de redes sociales, comida, compras, placer inmediato, todo para no sentir. Pero el estoico elige la sobriedad. Elige no escapar. Elige permanecer presente y no anestesiarse con lo fácil. Esa templanza es la que te permite mirar la soledad sin querer borrarla, sin buscar una solución rápida, sin huir de ti mismo. Esas 4 virtudes, entonces, encuentran en la soledad el terreno más fértil. Porque sin ruido, sin gente, sin distracciones, solo quedas tú. Y lo que hagas con ese tú es lo que determina tu evolución. El sabio no espera que la vida sea cómoda para practicar la virtud. Usa cada situación como un gimnasio del alma. La soledad es uno de los entrenamientos más exigentes. Pero también uno de los más eficaces. Y por eso, debes cambiar la forma en que la percibes. No es un castigo. Es una oportunidad de oro. Porque en la soledad puedes leer sin prisa, escribir con profundidad, meditar con atención, examinarte con honestidad. Puedes descubrir cosas que nunca verías rodeado de gente. Puedes escuchar el susurro de tu conciencia, que muchas veces es silenciado por el ruido del mundo. Puedes limpiar tu alma de dependencias y falsas necesidades. Puedes volver a lo esencial. Marco Aurelio lo decía con claridad, la felicidad está en hacer lo que es conforme a tu naturaleza. Y tu naturaleza, como ser racional, es desarrollarte, crecer, actuar con virtud. La soledad no te impide hacerlo. Al contrario, muchas veces lo facilita. Por eso, si estás solo, no pierdas el tiempo buscándole una salida. Aprovecha ese momento como si fuera un retiro espiritual estoico. No necesitas ir a una montaña. No necesitas un templo. Tu mente es tu templo. Tu cuarto es tu escuela. Tu vida, tal como está, es tu entrenamiento. Séneca aconsejaba a Lucilio que no esperara a estar rodeado de sabios para practicar la sabiduría, ni a tener tranquilidad externa para encontrar la interna. Lo mismo puedes aplicar tú. No esperes que alguien venga a salvarte de la soledad. Porque si aprendes a convertirla en virtud, te salvarás tú mismo. Y esa salvación no es magia, es disciplina. Es práctica diaria. Es elegir cada día no quejarte, no victimizarte, no huir, sino actuar con coraje y claridad. Es asumir la soledad como una aliada, como un camino de desarrollo, como una etapa que no es para evitar, sino para aprovechar. Esto no significa que no puedas desear compañía. No significa que debas aislarte eternamente. Significa que ya no le temes a la soledad. Que no la necesitas llenar. Que no dependes de los demás para sentirte pleno. Entonces, cuando la compañía llegue, será bienvenida, pero no esencial.
Cuando alguien comparta su tiempo contigo, será un regalo, no una necesidad. Porque tú ya estás completo. Porque tú ya hiciste el trabajo interior que muchos posponen toda la vida. Y esa es la verdadera libertad estoica. Vivir conforme a la virtud. Ser independiente emocionalmente. Convertir la soledad en un fuego que te forja, no en una sombra que te destruye. Así que la próxima vez que te sientas solo, recuérdalo, este es tu campo de entrenamiento. Esta es tu oportunidad de crecer. Esta es la etapa donde puedes convertirte en lo que siempre quisiste ser. No hay público, no hay aplausos, no hay testigos. Solo tú. Y esa es la prueba más real. Porque si puedes ser sabio, justo, valiente y templado cuando nadie te ve, entonces lo serás de verdad. Y la soledad, lejos de romperte, te habrá revelado tu verdadera fuerza. Después de todo, lo que el estoicismo nos enseña sobre la soledad no es cómo evitarla, ni cómo tolerarla a regañadientes, sino cómo convertirla en una forma de libertad, una vía de autoconocimiento, un estado fértil para cultivar el alma. Vivir bien con uno mismo, en última instancia, es el arte más difícil y más necesario. Y eso es lo que el estoico aprende a dominar. Porque si puedes estar en paz contigo, puedes estar en paz con el mundo. Y si no puedes estar contigo, no importa cuánta gente te rodee, seguirás sintiéndote solo. Este es el corazón de la enseñanza. No se trata de hacer de la soledad un enemigo a combatir, sino una maestra a la que escuchar. La mayoría de las personas busca constantemente evitar el vacío, llenar cada silencio, huir de cada instante sin compañía. Pero el estoico da un paso atrás, observa ese impulso y se pregunta, ¿por qué temo tanto estar a solas? ¿Qué partes de mí quiero evitar? ¿Qué no he querido ver? Y ahí empieza el verdadero camino. Porque cuando te sientas contigo mismo sin distracción ni máscara, comienza la limpieza interior. Las heridas que nunca atendiste emergen. Las creencias que has arrastrado sin cuestionar aparecen. Las emociones que siempre negaste se hacen visibles. Y es ahí donde el estoico aplica su disciplina. No juzga, no huye, no se castiga. Observa. Escribe. Reflexiona. Filtra. Se convierte en su propio médico del alma. En su propio filósofo. En su propio guía. Séneca lo decía así, el alma necesita ser examinada todos los días. La soledad te da ese espacio para el examen. Para el ajuste. Para el progreso real. Porque cuando estás solo, ya no puedes culpar al otro, ni esperar al otro, ni distraerte con el otro. Te toca hacerte cargo. Y eso, aunque al principio duela, es una forma de renacer. Porque descubres que puedes hablarte con respeto. Que puedes cuidarte como cuidarías a un ser querido. Que puedes desarrollar hábitos que te eleven, la lectura profunda, el ejercicio consciente, la escritura honesta, la contemplación del día, la gratitud sincera. Empiezas a disfrutar del silencio como antes disfrutabas del ruido. Empiezas a valorar tu espacio como antes anhelabas escapar de él. Empiezas a sentir que tu propia compañía no solo es tolerable, sino rica, valiosa, suficiente. Entonces algo cambia profundamente. Porque ya no te vinculas desde el vacío. Ya no buscas relaciones por necesidad, sino por afinidad. Ya no pides que alguien te complete, sino que te acompañe. Y eso transforma todo. Tus vínculos se vuelven más sanos, más libres, más reales. Porque tú ya no estás huyendo de ti mismo. Estás en paz. Estás presente. Estás fuerte. Estás lleno. Y eso se siente. El mundo responde distinto cuando tú vibras distinto. La soledad, lejos de ser una condena, se convierte en tu origen. Desde ella te reconstruyes. Desde ella te expandes. Desde ella renaces. Marco Aurelio lo escribió con palabras que aún estremecen: busca la paz dentro de ti. No busques el retiro en el campo o junto al mar. Retírate dentro de ti mismo. Y si logras encontrar calma allí, estarás en todas partes en paz. Esta es la promesa estoica. Que no necesitas nada externo para vivir bien. Que tu mente puede ser tu refugio más sólido. Que tu alma puede ser tu compañía más leal. Que tu filosofía puede ser tu alimento más alto. Por eso,
Cuando llegue la soledad, y tarde o temprano siempre llega, no te desesperes. Recíbela como un sabio. Siéntate con ella. Pregúntale qué tiene para enseñarte. Escucha su silencio. Agradece su presencia. Y úsala. Úsala para reconstruirte. Para sanar. Para crecer. Para volver a ti. Porque tú eres el único que siempre estará contigo. Los demás pueden amarte, acompañarte, ayudarte. Pero nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede darte paz si tú no la construyes. Nadie puede salvarte de ti mismo si no te enfrentas. Y ahí es donde el estoico encuentra su poder. En saber que, pase lo que pase afuera, siempre tiene un territorio inviolable adentro. Su mente. Su voluntad. Su carácter. Su virtud. Ese es el escudo. Ese es el templo. Esa es la verdadera fortaleza. Y se forja, muchas veces, en soledad. Así que no huyas más. No la evites. No te entregues a la tristeza sin resistencia. Usa esa etapa como el guerrero usa el invierno para entrenar. Como el filósofo usa la noche para pensar. Como el alma usa el dolor para crecer. Cada momento en soledad es una página en blanco. Puedes llenarla de queja, de lamento, de autocompasión. O puedes llenarla de fuerza, de claridad, de virtud. Tú eliges. El estoico elige lo segundo. No porque sea más fácil, sino porque es más sabio. No porque sea cómodo, sino porque es más noble. Y porque sabe que, al final del día, su mayor victoria no es conquistar el mundo exterior, sino conquistarse a sí mismo. Así se afronta la soledad con estoicismo, no huyendo, sino convirtiéndola en maestra. No negándola, sino transformándola en un fuego que purifica. No temiéndola, sino honrándola. Porque quien ha aprendido a vivir bien consigo mismo, ya no teme estar solo. Y quien ya no teme la soledad, está preparado para vivir con libertad. Esa es la lección final. Esa es la enseñanza profunda. Y esa es la práctica de cada día.